Monedas de Colombia, México y Brasil, top 5 de las que más se apreciaron en 2023 en emergentes. Allí se menciona que mientras el peso argentino se depreció un 77% frente al dólar y monedas como el real brasileño, el colón costarricense y el peso mexicano se apreciaron como máximo un 13%, la apreciación del peso colombiano fue de casi el doble, con un 23,11% frente al dólar. Incluso a Revista Semana no le ha tocado de otra que empezar a publicar, por ejemplo, que en febrero de 2023 el desempleo bajó al 11,4% y no por ningún lado mencionaron al presidente Petro, y últimamente les tocó titular que el desempleo en Colombia cayó a 9% en noviembre y que lleva 6 meses consecutivos bajando, pero nada que vemos que es culpa de Petro. Y ahora que el dólar bajó y se mantiene sin mayores cambios, ya tampoco es culpa de Petro, sino que ahora sí es culpa del precio internacional del petróleo. Pero cuando el dólar subió, así eran sus titulares: gobierno Petro estornuda y se dispara el dólar. Este jueves volvió a romper niveles récord y cerró por encima de 4.600 pesos después de que el presidente habló de control de capitales, y de nuevo el agua sucia fue para Petro. Y sí, así titulaban la inversión en la casa alquilada en Davos para promocionar al país. Revelan el millonario contrato que el gobierno Petro firmó para la Casa Colombia en Davos, Suiza, y en el artículo dijeron que este era un nuevo escándalo que tenía al presidente en el ojo del huracán y había generado todo un terremoto político, pero hasta ahora no hemos encontrado en la revista el titular que mencione que la Casa Colombia en Davos dejó posibilidades de inversión en el país por 256 millones de dólares. Pero ¿cómo podrían alegrarse si periodistas como Néstor Morales insultaron, por ejemplo, nuestro icónico vehículo con el que campesinos sacan sus productos a las ciudades, con comentarios como este? Nosotros le pagamos de arriendo a un Jeep que parecía viejo por colgarle un sombrero volteado, una guitarra vieja y un par de maletas inservibles. Entonces volvieron el Jeep como si fuera la gran atracción, prueba de nuestro espíritu tercermundista. Nos vendemos como si eso fuera el atractivo turístico, que en el eje cafetero tenemos Jeeps viejos, ¿no? Muy tropical, muy bonito. Pero yo no sé si algún turista vaya a venir a Colombia porque le mostraron ese Jeepao en las calles de Davos. Pero ese Jeep viejo con maletas viejas, según lo publicó Blue Radio, fue el encargado de la promoción de la inversión extranjera, donde se identificaron 180 contactos de alto nivel con objetivos de inversión para el país. Entre los visitantes estuvieron Nirayan Kumar Gupta, CEO de Hero Motocorp, también el jefe promotor de agricultura sostenible de Bayer y el director comercial global de logística de DP World, la poderosa empresa pública de transporte de Dubái. Pero Semana estaba más interesada en mostrar que el café que se comercializaba en la casa que alquiló el gobierno Petro en Suiza era de una empresa española. Por eso a Petro, como siempre, le tocó salir a desmentir a los medios, mostrando ante las cámaras que el café que se toma en Davos era colombiano y no español. En Davos. El café que se toma en Davos es el café del país de la belleza. Pero las noticias negativas siguieron surgiendo. Duro panorama del sector turismo. Cifras siguen cayendo. ¿A qué se debe esto?, preguntaban en Semana. Pero la realidad es que Colombia recibía un 32,3% más turistas a inicios de 2023. Y medios como El Colombiano titulaban que Colombia está entre los 10 países con más turistas extranjeros en 2023. Y no según este medio, sino según la Organización Mundial del Turismo. Infobae informaba que Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mayor recuperación de turismo en 2023, y El Tiempo el 2 de diciembre mencionaba: buena noticia para Colombia, el turismo internacional sigue creciendo. Pero recuerden, las buenas noticias en el país suceden porque sí, solo cuando pasa algo negativo es que nombran a Petro. Y es que hasta Polo Polo recomendaba mejor ir a Miami que a San Andrés, y como el cuento de que nos íbamos a volver como
Venezuela no funcionó y el cuento de la expropiación también se les cayó, ahora la última jugada es hablar sobre la supuesta reelección de Gustavo Petro. De hecho, esto dijo la periodista María Andrea Nieto en su espacio El Control, donde dijo que el presidente Petro supuestamente lanzó su estrategia para quedarse en el poder y dijo que el presidente era el embrión de Hugo Chávez. Tenemos el control a la reelección de Petro. Sí, a raíz de la muerte de Piedad Córdoba y con la manía de Petro de que todo lo que pasa gire alrededor de su ego, lanzó oficialmente su estrategia para quedarse en el poder en 2026. Esto dijo el embrión de Hugo Chávez en su cuenta de X. Sí, estas son las declaraciones de un supuesto medio que debería ser objetivo. Insultos hacia el presidente de la nación. Las focas aplaudieron. Digo, las huestes petristas. Y prestemos atención al siguiente mensaje para que ustedes se den cuenta de qué lado posiblemente está esta revista. Pues cuando presentan a María Fernanda Cabal la tratan como senadora y precandidata a la presidencia, pero cuando presentan a Iván Cepeda, miren cómo lo tratan. Le preguntamos a la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal del Centro Democrático, ¿qué opina? El senador Iván Cepeda, uno de los grandes ideólogos y artífices de la extrema izquierda en Colombia. Y aunque en ningún video, ningún documento o ningún tuit el presidente ha mencionado que quiere la reelección, ya en semana aseguran que Petro quiere hacerse reelegir. No que no nos íbamos a volver como Venezuela. ¿Ustedes todavía creen que Petro va a respetar la democracia y la Constitución de 1991? ¿De qué se siente orgulloso Petro como para pretender repetir gobierno? Por ello, en Revista Semana, el congresista Alejandro Ocampo paró en seco a la oposición y esto le dijo a Vicky Dávila. Nosotros prometimos acabar la desigualdad, acabar el hambre. Es que nosotros recibimos un país con mucha complejidad, un país con el 36% de pobreza monetaria. En el campo el presidente Petro recibió un país con el 48.9% de pobreza monetaria en la zona rural y en un año la bajó al 45.3% y bajó la pobreza monetaria en 3 puntos. Recibimos Quibdó, óigase bien esto, Adri Vicky, 67% de pobreza lo recibimos en el 2022, es decir, de Quibdó, de 10 personas, 7 eran pobres. Hoy van en 62. 6 sigue siendo muy alto. Oiga, Sincelejo, otras 3 capitales de la costa. Sincelejo, Montería no, Montería está bien. Valledupar, ya le digo la otra, están en la línea del 50%, de cada 10 colombianos recibimos 5 siendo pobres. Y nosotros prometimos fue combatir la pobreza y la desigualdad. Y para eso se crea el Ministerio de la Igualdad, para acabar desigualdades, para generar condiciones para los hombres, para las mujeres, para los agros, para que la gente no se acueste sin comer. Entonces, no diga lo que nosotros prometimos eso al país y lo estamos haciendo. Hemos bajado la pobreza en 3 puntos. Tenemos la cifra de desempleo más baja en los últimos 6 años en Colombia. Por Dios, lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a este país lo que prometimos y lo que prometimos a la gente. Y el Ministerio de Igualdad es una deuda social que tiene este país, porque aquí se han preocupado los otros gobiernos porque los ricos estén más ricos y los pobres estén más pobres. Lo único que ha hecho el Centro Democrático por los pobres es multiplicarlos. Nosotros queremos que la gente sea más pobre y eso significa crear ministerio y condiciones y gastar en la gente para que cada día sea menos pobre. Hombre, Espinal, nos dejaron un país donde de cada 100 pesos solo se pueden invertir entre 16 y 18 pesos. Ustedes dejaron un país sobreendeudado. Nos dejaron una pobreza del 36% y lo hemos bajado en 3 puntos. Nos dejaron una inflación grande y la hemos bajado. Bajamos el desempleo, bajamos la pobreza monetaria en la zona rural. Y ustedes dejaron un país en llamas. Recuerden que a ustedes los despidió el Clan Golfo con un paro armado. Ustedes daron el 50% de los departamentos en manos de grupos ilegales. El Clan Golfo les creció de 100 a 200 municipios. 1000 hombres armados del ELN. Ustedes no pueden hablar sobre seguridad. A ustedes se les tomaron el país.
Por poquito el Clan Golfo va y saca al expresidente Duque de la Casa de Nariño y lo saca y lo echa de allá. No, ustedes fracasaron. Y lo que pasa es que ahora han enfilado todos los ataques a punta de mentiras y presiones mediáticas para decir que esto no funciona con ustedes, dar un país quebrado, un país lleno de pobreza, que estamos bajando la pobreza. Ustedes no bajaron la pobreza, el gobierno del presidente Petro sí. Ustedes no bajaron el desempleo, el gobierno del presidente sí. Pero dar otro dato, que ustedes son los de la inversión extranjera y el empresariado. En el 2023, el presidente Petro logró 13.000 millones de dólares en inversión extranjera, el 65% en inversión nueva directa, es decir, no reinversión. ¿Sabe que esa es la cifra más alta en 9 años? Este gobierno, así ustedes salgan a mentir y todos los días a difamar del presidente y su gabinete, así le arda y le pique, estamos cumpliendo y estamos haciendo lo mejor por Colombia que ustedes nunca hicieron.